Bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Ubicamos nuestras Biblias en Apocalipsis, tercer capítulo, del verso 14 en adelante. Ok, y vamos a tener aquí la iglesia de la Odisea. Bueno, la iglesia de la Odisea, como cada iglesia, realmente es todo una riqueza poder hablar, compartir la palabra en el aspecto eh, en el contexto socioeconómico, geopolítico y naturalmente la cuestión de fondo, el aspecto espiritual. Vuelvo a repetir, la Odisea no es que sea solamente una iglesia y que durante el tiempo cronológicamente esté ubicada, no, son el mensaje para las 7 iglesias que durante estos 2000 años se están dando. Estos matices o sesgos se dan de una u otra manera en la iglesia del Señor durante este lapso de tiempo. Y esas son características que de una u otra forma también van a estar en el momento de lo que es el arrebatamiento o el rapto. En cuanto a la iglesia de la Odisea, en el verso 14, pues la palabra dice, y escribe al ángel de la iglesia. Estamos hablando del ángel, que son los pastores, ¿verdad? Aquí también algo importante que vemos las 7 estrellas y los 7 candeleros, ¿no? Los candeleros que vienen a ser pues la iglesia del Señor, ¿no? La iglesia de Cristo, del Señor Jesucristo, y que, como les vuelvo a decir, representa, significa a la iglesia del Señor Jesús en todas sus formas. Aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. No es que el Señor haya sido creado, por si acaso, ¿no? El principio de la creación, sino que el Señor Jesús estuvo presente en la creación. Allá en Génesis, el Padre Celestial decía, hágase la luz. ¿Y quién ejecutaba la orden del Padre Celestial? El Señor Jesús, ¿no? Hágase lo seco la tierra. ¿Y quién separaba las aguas, lo líquido de lo seco? El Señor Jesús. Entonces, Él es eh, presente. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿sí? Luego dice, yo conozco tus obras, un texto que para muchos teólogos dicen que no aparece en el original, sin embargo, es un contexto, dentro del contexto, nos da a entender que Dios conoce la intención del corazón de cada quien. ¿Sí? Y dice la palabra que no eres ni frío ni caliente. Es decir, que durante un lapso, la Odisea fue una iglesia comprometida, consagrada, pero que luego se enfrió, que luego se enfrió. Dice, ojalá fuese frío o caliente, porque el frío puede calentarse, volver a los caminos del Señor. El problema es que se había enfriado la iglesia de la Odisea. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el original, el te vomitaré es la forma del futuro perfecto en el español, pero en el texto griego, acuérdense que cada idioma tiene sus propios matices gramaticales y dentro de ellos están los verbales. Hay muchos aoristos en el griego, los que no hay en el español, por ejemplo. En el original o da a entender el texto sagrado, en esta porción del versículo 16, estoy a punto de vomitarte. Sin embargo, en la traducción para el español es te vomitaré. Es una acción de un futuro perfecto, pero en el original indica, estoy a punto, dice el Señor, estoy a punto, estoy a un paso de arrojarte, que es diferente el contexto que deberíamos entender, ¿verdad? Entonces, a partir del versículo 7, como lo hemos visto, ya empieza a hacer el diagnóstico el Señor Jesús. Primero se dirige a su iglesia, siempre como el Señor, siempre como la cabeza, y luego en el verso 17 dice, yo soy rico. Dice, tú dices. Esto da a entender, pues, como lo mencionamos, todas las segundo y tercer capítulo, el Señor conoce la intención de cada cristiano y de cada iglesia. De cada cristiano y de cada iglesia. Y mire, acá está el discernimiento de Dios en cada corazón. Él dice, tú dices. Es decir, la iglesia que dice, yo soy rico. La Odisea era una ciudad muy rica. En la Odisea vendían habían unas ovejas que producían una lana negra, y como que esta lana negra se utilizaba para ciertos lujos o implementos o insumos para determinadas ropas o vestiduras costosísimas.
venía gente o exportaban de la Odisea este tipo de tela. Era una lana negra, por ejemplo, y esto producía grandes ingresos para los de la Odisea. Por otro lado, la Odisea también era conocida porque había allí una escuela de medicina, y muchísima gente que estaba enferma, particularmente con la vista, llegaban a la Odisea y en muchos casos ese mal se revertía. Entonces, dice, yo soy rico y me he enriquecido, pero no solamente está hablando acá en el aspecto económico, sino en la autosuficiencia, en la soberbia, ¿no? ¿Recuerdan ustedes las palabras del rey Nabucodonosor, ¿no? Que era el dueño, que estaba en sus manos el imperio y que sobre él no había nadie sobre la tierra. Soberbia, autosuficiencia. Y tuvo que experimentar las uñas que le crecieron, los cabellos como una bestia del campo y movilizarse como uno de ellos para recién entender que todo lo que él tenía, que todo lo que él tuvo fue porque Dios así lo permitió, el verdadero y sabio Dios. Entonces, acá había un problema de autosuficiencia. ¿Qué pasa con el cristiano cuando ella es autosuficiente? Pero sí es mi trabajo. Yo tengo mi cuenta bancaria, no mi profesión. No, yo lo soluciono. O Cristo tiene la respuesta. ¿Se da cuenta? Ahora dice aquí, y de ninguna cosa tengo necesidad, de ninguna cosa. Mire, hasta dónde habían llegado en la iglesia de la Odisea con este problema del orgullo, de la vanidad, de la autosuficiencia. ¿Cuándo un cristiano se vuelve autosuficiente? Cuando ya cree no necesitar a Dios. Ese se paró el ¿Sí? tuyo también. Yoli, por favor, si puedes apagar el micro, gracias. Ahora, dice la palabra, y no sabes que tú eres un desventurado. O sea, ahora, después de decir el Señor Jesús el problema de los hermanos, Él dice en su palabra, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pobre, 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 ¿por qué? Porque no tenía una buena obra delante de Dios. Acuérdense que Efesios nos dice que buenas obras para los que hemos sido llamados para ser salvos. Una de esas buenas obras, lo compartíamos el último sábado justamente con los jóvenes mayores de la iglesia de Comas, es la evangelización, es tomar parte para evangelizar, para tomar parte de los eventos, de las campañas, de la preparación, de lo que es evangelizar. ¿Se da cuenta? Es una muy buena obra. No había esto en la Odisea. Ciego, había una ceguera espiritual, no sabe. La Odisea había perdido el discernimiento espiritual, habían perdido comunión con Dios. Qué lamentable. Y desnudo, habían descuidado su vestimenta espiritual, su comunión con Dios. Apocalipsis habla de una vestimenta blanca, resplandeciente. ¿La tienen los hijos de Dios? Por supuesto que sí, pero también la tienen los mártires, por ejemplo. Los mártires, efectivamente. Y también allí nos enseña la palabra del Señor. Entonces, habían perdido su comunión con Dios. No estaban viviendo en el primer amor. Y para cerrar con broche de oro esta lamentable desgracia, la iglesia de la Odisea estaba cruzado de brazos. Habían llegado al punto de decir, todo tiempo pasado fue mejor. La iglesia hizo 5 obras. La iglesia estableció 20 misioneros. La iglesia levantó 15 iglesias en el norte. Envió 20 misioneros a la India. Y ahora, ¿cuántos jóvenes han acudido al llamado a las misiones? ¿Cuántos hermanos están preparándose para la obra? ¿Se da cuenta? Ahora, más adelante dice, el verso 18, ante este diagnóstico terriblemente duro, pero es la realidad. Verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. No, no que compres, sino en el sentido, porque había mucha actividad comercial en la Odisea, sino busque, dice la palabra, oro refinado en fuego. ¿Qué significa? Recobra tu comunión con Dios, recobra tu relación conmigo, vuelve al primer amor. Pablo le va a aconsejar a Timoteo y le va a decir que avive el fuego, el don de Dios que hay en ti. Avive el fuego, Timoteo. Cuidado, no te vayas a enfriar. Cuidado donde pones la mirada, cuidado donde pones tu corazón.
Timoteo, tú eres un llamado de Dios, tú eres un varón de Dios. Aviva el fuego, no dejes que se apague el carbón. Es el consejo que el Señor Jesús le da para que seas rico, para que tengas obras que realmente sean de bendición, obras que realmente sean de ánimo, de estímulo y de ejemplo para otros cristianos, para otras iglesias, y vestiduras blancas para vestirte. Habían perdido su comunión con Dios. La blancura representa santidad, pureza, y esto lo habían descuidado también en la iglesia. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ¿se da cuenta? ¿Sí? Nosotros hemos sido, Pablo también habla de que la vestimenta de cristiano debe ser, dice, de comunión, ¿verdad? De perdón, ¿no? Ese es es una verdadera vestimenta. Vistámonos, ¿no? Dice así. Es decir, con implementos que una vestimenta caracteriza, representa. Por ejemplo, la camisa, la corbata, una persona, bueno, por lo menos una persona presentable. Y si vamos con una ropa hecha girones, tirones, rota, dirá, pobre, no tiene con qué vestirse, ¿sí? La ropa cubre la desnudez, el frío abriga. Entonces, espiritualmente la presencia de Dios, la comunión con Dios, ¿verdad? Unge tus ojos con colirio para que veas. Acá había algo que había dejado que los cristianos, el mundo, lo que ofrecía lo decía, entrar a sus vidas, entrar al corazón de la iglesia y terminaran apartándose y naturalmente siendo tibios. Santiago dice, el que quiere ser amigo de Dios es enemigo del mundo. Y el que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. No podemos estar bien con el mundo y tratar de pensar que también podemos estar bien con Dios. Esto es muy claro y esto estaba pasando. Luego dice aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hebreo nos habla del amor de Dios. Y hay un término hebreo en cuanto al amor de Dios. Un término, un término griego, ¿sí? Un término griego, agapao, es el amor de Dios, el agapao. El filiao es el amor de Dios como del, como del papá, el amor paternal, donde es la disciplina. Hebreos dice que Dios a quien ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Hebreos dice que mientras teníamos padres terrenales los venerábamos, los respetábamos, cuanto más al Padre Celestial. Y él dice, humíllate, arrepiéntete, vuélvete a mí, dice el Señor, a la iglesia. El verso 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo recuerdo este pasaje cuando a los 14 años me compartieron para recibir a Cristo. Me dijeron, mira, Cristo está tocando tu corazón, ¿lo dejarás entrar o lo dejarás afuera? Pero el contexto real de esta porción es que muchos cristianos de la Odisea, muchos, ojo, por no decir la misma iglesia, habían quitado a Cristo de sus vidas, del corazón de la iglesia. ¿Se da cuenta? Y aquí el llamado es personal, es para cada uno. Es para cada uno. Acá no es un llamado al ministerio, no es un llamado a los ministerios, a los que están en música, en discipulado, en la juventud. No, no. Acá el llamado es uno por uno. Es para cada cristiano, como debe de ser a fin de cuentas. Si yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, si alguno se quebranta, se humilla, pide perdón, pero si no quieres hacerlo, ya sabes lo que va a pasar. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿verdad? Estas citas particularmente de Apocalipsis se suelen utilizar para aquellos que dicen que la salvación se puede perder. Y aquí la salvación no es el fondo. Aquí temas soterología, no se está hablando en el contexto. Hay otras citas, más de 150 textos que hablan que la salvación no se pierde. Moisés llegó un momento que le dijo, Señor, quítame, ráeme de tu libro, o sea, borra mi nombre del libro.
pero Dios no lo hizo. Para que aquel que recibe la salvación, la recibe para siempre, ¿verdad? La recibe para siempre. Entonces, y por otro lado, la Odisea era una ciudad que estaba distante a las zonas del agua, y el agua, las tuberías que hicieron los romanos, el agua llegaba tibia, y el agua tibia, por ejemplo, en calor, olvídense, el agua tibia, yo estuve en el norte hace unos años, en un campamento juvenil, y por cuidar la garganta no tomaba el agua helada, pero el agua tibia para mí era un suplicio, porque la sentía el agua caliente, y yo transpiraba, y estaba con sed, y esa agua era como para la reacción natural, es de no aceptarla, ¿sí? Ese era el agua tibia, esa situación pasaba en la Odisea. Entonces, aquí el Señor habla al corazón de su iglesia, ¿no? Al corazón de la Odisea. Frío o caliente, lo tibio te dañará. No puede haber una oveja y un lobo, mitad, mitad, no puede haber. No puede haber. O somos fríos o somos calientes. No podemos pretender estar tibios, ¿verdad? Por eso es importante la oración, la comunión con Dios. Y cuando sientas cansancio, que te quieres enfriar, pide, habla con tu pastor, pide oración por tu vida, pide a los hermanos que oren por tu vida espiritual, por la carga, la prueba que estás afrontando hoy en día. Porque el enemigo quiere desanimarte, quiere desalentarte, quiere confundirte. El mundo, he conocido a jóvenes profesionales que pedían ayuno, oración para ingresar a la universidad. Terminaron siendo buenos ingenieros, buenos profesionales y se apartaron del Señor por el dinero, por la posición económica, por el estatus laboral. Qué pena, ¿verdad? Jóvenes que tenían todo un potencial para servir a Cristo, para liderar a la juventud, para el canto, para la prédica, pero terminaron alejándose, apartándose de los caminos del Señor. Por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto, dice el Señor en el texto original, estoy a un paso. El Señor siempre advierte, habla, hasta unos términos realmente de ese amor que solamente lo puede dar. Ceguera espiritual, es darse cuenta de la enfermedad de todos, menos la tuya. Me interesó esta frase, porque hay cristianos en la iglesia que dicen, mira la vida de fulano, mira qué barbaridad, mira cómo ha sido su vida, no es posible. Y no se dan cuenta de su propia vida. No ponen sus ojos en su corazón, ni en sus caminos. El salmista David en el Salmo 119 dice, en su oración le dice a Dios, ordena mis pasos con tu palabra, ordena mis pasos. No dice los pasos de mi abuela, de mi hermano, que es bueno la intercesión, pero él pide por él, por su propia vida, por su comunión con el Señor. ¿Ok? Usted no puede caminar con Dios y tomarse de las manos con Satanás al mismo tiempo. Es elocuente, ¿verdad? Así están hoy muchos tibios que se dicen ser cristianos. ¿No? Acá lo vemos ahí viendo su partido de fútbol, ¿no? Y el servicio online, no, ¿y qué pasó, hermano? No te vimos. Es que tuve un pequeño problema, ¿no? Tuve un contratiempo, ¿no? Buena manera de chiste. Es la porción que hemos leído con la autosuficiencia y la soberbia. Debemos pedir al Señor que nos quebrante el orgullo, la soberbia, ¿sí? Y vamos a ir al cuarto capítulo, hermanos. En el cuarto, a grosso modo les digo, cuarto y quinto capítulos están íntimamente ligados. Así que vamos a ver, Dios mediante, durante todos casi 55 minutos, estos dos capítulos, el cuarto y el quinto capítulo de Apocalipsis. Es la adoración celestial y el rollo y el cordero de Dios.
¿Ok? Bueno, para empezar, dos verdades. Estas dos verdades las vamos a ver en ambos capítulos, en el cuarto como en el quinto. La primera verdad, Dios reina desde el cielo sobre los asuntos de la tierra, en el aspecto político, en el aspecto gubernamental, en el aspecto económico, aún en los tiempos de pandemia, la salud mundial, Dios está, Dios está. Para Él no le es ajeno lo que está pasando hoy en día en la tierra. Dios lo sabe. Y Dios sabe qué propósitos, ojo, qué propósitos es para la humanidad y por consiguiente también para su propia iglesia. Y Jesús, Cristo Jesús, es digno de revelar el futuro. Es digno. Este término digno, yo le voy a pedir que busquen en estos capítulos cuántas veces aparece la palabra digno, digno, digno. ¿A quién se le dice? Tal persona, tal autoridad es digna. ¿Por qué? ¿Qué significa, qué implica el término dignidad? Vamos a ver entonces sobre este capítulo, ¿ok? Dice la palabra, después de esto, nos dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. Entonces, acá vemos pues que Cristo, que el Espíritu Santo lo lleva a Juan para darle esta visión, esta revelación que desde el cielo está allí, el trono, que representa autoridad. Y quien está sentado es que justamente tiene la majestuosidad de tener ese reconocimiento. Y dice aquí la palabra, ¿verdad? Y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. O sea, acá Juan intenta hacer una prosopografía, una descripción en términos humanos de quién está allí, quién está sentado. ¿Se pueden imaginar ustedes? Esto de acá es el jaspe. El jaspe tiene una particularidad, es una piedra preciosa, como también la cornalina, la esmeralda, el rubí, etcétera, etcétera. Particularmente, este jaspe es de una tonalidad blanca, resplandeciente. O sea, él veía una blancura brillante, intensa, muy, pero muy fuerte. ¿Y esto qué representa? La santidad, la pureza de quien está sentado. Es Dios. Y luego dice, y de coralina, ya, ¿no? Y de cornalina, perdón, y de cornalina. ¿Qué es la cornalina? La cornalina es una piedra preciosa, pero de una, especialmente de una tonalidad rojiza. ¿Y qué representa esta tonalidad en el contexto bíblico? El jaspe, la blancura, la brillantez, ¿no? La pureza, la santidad de Dios. Pero también vemos que esta cornalina, esta tonalidad roja, representa los juicios justos de Dios, la ira santa de Dios y los justos juicios de parte de Él. Interesante, ¿no? Y dice la palabra luego, y alrededor, cuarto versículo, cuarto capítulo de Apocalipsis, dice la palabra, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado a los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, acá ya empezamos a, bueno, es sentido figurado, o sea, hablamos de Pashat, hablamos de Remés. Ya les he dicho repetidas veces. A ver, alguien que me diga, por favor, ¿cuándo en la interpretación bíblica? Ya han llevado hermenéutica, ¿cierto? Han llevado hermenéutica. Pashat, ¿qué nivel de interpretación bíblica es? A ver, miren sus apuntes. Acá queremos ver si es Pashat o es Remés, o es ambos. ¿Alguien que lo diga, que lo comparta?
Pachat en la interpretación bíblica es lo literal, lo textual. En cambio, el remés es el sentido figurado o alegórico. ¿De acuerdo? Cuando en el evangelio, en los evangelios vemos cuando el Señor Jesús está diciendo, mejor dice entrar al reino de los cielos con una mano como manco, córtate el pie y entra como cojo. Eso es pachato remés. Es remés, pues. No significa que te cortes la mano, que te cortes el codo, que te quites el brazo, que te amputes la pierna. No. El problema es ahí espiritual, figurado. Y el problema es el corazón del hombre, el pecado en la vida del ser humano, ¿no? Entonces ahí vemos figurado el remés. ¿Qué vemos aquí? Llegamos a un punto en el cuarto versículo donde particularmente para varios teólogos es un dilema. Por ejemplo, Evis Carballosa, muy respetado, un teólogo muy respetado, él dice que desde su perspectiva, estos 24 ancianos representan a seres angelicales que obedecen y cumplen los propósitos de Dios, que ejecutan los planes de Dios, no solo en la tierra, sino en todo el universo. Pero otra posición de teólogos, por ejemplo, en la cual considero también la más indicada de mi modesto punto de vista, es que estos 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y a los 2 apóstoles, es decir, a los 2 pactos, Antiguo y Nuevo Testamento. Aquellos que estaban por la ley, aquellos que estaban por la gracia. Las tribus que Dios escogió como pueblo amado, pero al mismo tiempo, aquellos varones que recibieron la labor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesús, la iglesia del Señor. Entonces, hay esta posición de estos 24 ancianos, eran las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles. Entonces, bajo esta indicación, nos dice que tenían ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ya hemos dicho ya la importancia de la ropa, de la vestimenta, ¿no? Unas vestiduras blancas, y acá lo dice como ropa, pero son vestiduras, ¿ok? Y dice la corona de oro, y la corona de por sí identifica la autoridad de quien la lleva, la autoridad, o como príncipe, o como rey. Y dice la palabra, y de todo nos salían relámpagos, truenos y voces. Esto representa la gloria de Dios. Esto representa la gloria de Dios. ¿Sí? La gloria de Dios. Y dice la palabra, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Como lo compartimos, creo, en la clase anterior, estos 7 espíritus de Dios, pues, hacen alusión al Espíritu Santo. No es que tenga literalmente, o sea, según el Peshat, Dios 7 espíritus, sino que es el Espíritu Santo en la que se manifiesta su omnisciencia, su conocimiento, su análisis de la intención del corazón, de lo más vasto y profundo que es para el ojo del hombre o del corazón humano. Para el Espíritu Santo, nada permanece en una situación oculta u oscura, ¿no? Y con esto les quería preguntar, para terminar esta primera parte, ¿han oído ustedes, permítame un momentito, por favor, así, ¿han escuchado ustedes sobre lo que es el menorá del Apocalipsis? ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes del menorá? ¿Lo pueden anotar? Menorá. Anótenlo. ¿Están tomando apuntes, hermano? Ahí pueden tomar su cafecito, ¿no? Les recomiendo ese café de Víctor, que yo soy poco amigo del café, pero junio, julio, ese café me quitó el sueño. Ahora me viene el sueño, creo que tengo que volver a tomarlo. Así que ahí publicidad gratis, contactos con Víctor, café muy delicioso, muy recomendable. Ahí pueden tomar su cafecito, pero tomen apuntes. Si hay algo que preguntar, anótalo, porque después de 5 minutos ya te olvidaste. ¿Qué mencionó? Menorá, ¿qué es eso? El menorá del Apocalipsis. Les digo, grosso modo, esta es una tarea ya, averiguar del menorá, Bueno, práctica número 2. es El una, menorá.
Es Diga, un Es un candelabro. candelero. ajá, Candelabro o lámpara de 7 brazos. ajá, ok, Sí, de la cultura ya. hebrea. Ujú. Les digo, ahora, nosotros, hermano, o el cristianismo tiene bases en el judaísmo, ¿no? Entonces, hermano, todo tiene una connotación eh, en la vida cristiana. Este menorá, como bien lo han dicho, es un candelabro de los 7 brazos, ¿verdad? Y acá vemos 7, o sea, acá vamos ya en numerología. Mire, hemos visto capítulo 2, capítulo 3, ¿cuántas iglesias? 7. Capítulo 6, ¿cuántos sellos? 7. Vamos a ver el capítulo 2, 11, 12. 7 señales, 7 victorias, 7 copas, 7 maravillas de Jerusalén, 7 señales. O sea, 7, 7, 7, 7, 7, 7, el número de Dios, representadas en este candelabro. Así que, para mayores detalles, lo dejamos como una pequeña tareita para ustedes. Ya le estoy dando un alcance de un candelabro, ya 7 iglesias. ¿Dónde dicen las 7 iglesias? Segundo capítulo y el tercer capítulo de Apocalipsis. Ahí está, desde Éfeso hasta la Odisea, ¿correcto? Los sellos, ¿cuántos sellos? 7 sellos. Ahí tenemos ya 7, 7. Hay 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7 veces 7. El número de Dios. 7 lámparas. Dios. ¿Cómo? 7 lámparas. Ardían 7 lámparas de fuego. Ya, ok. Pero a ver si lo averiguan. Eso lo estoy dejando como para que lo profundicen. Ya les di a grosso modo ya, ¿no? Pero para que vean ustedes, hermanos, que esto es como, no digo una caja de Pandora, pero realmente acá está la belleza, la perfección de Dios. Es 7, 7, 7. ¿No? Ajá, 7 espíritus, exactamente, ¿no? Los 7 espíritus, las 7 señales, en fin, estos detalles ya los dejo a criterio de cada quien para que lo elabore, lo escriba y me lo envíe, pues, y lo tengas también, ¿no? Pero acá vemos ya numerología. Acá ya es numerología y por consiguiente hay un significado, ¿no? Lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Ok? Ajá, ya ahí nuestro hermano lo mencionó acá, los 7 espíritus. Ajá, sí. Vamos a regresar. Entonces, perdón. ¿Qué hice? Me estoy adelantando. A ver, ayer estuve creo hasta la 1:30 haciendo esto y no sé, creo que le he puesto uno más o uno lo he borrado ya porque estaba con sueño. Las 7 lámparas, ahí está, por ejemplo, ¿no? Los 7 espíritus de Dios, miren, ve, es el número de Dios. O sea, aquí todo ese 7 en alusión ¿a quién? A nuestro bendito Dios, al soberano, ¿sí? Al soberano, al Dios perfecto, al que todo lo puede, omnipotente, al que está en todo lugar, omnipresente, y al que todo lo sabe, al que todo omnisciente, ¿no? Y ahí está ese minorá, 7, 7, 7. Y luego dice la palabra que allí está, ¿qué cosa dice? Y allí había, dice, un arco iris, ¿no? Había un arco iris, acá lo menciona, ¿no? Había 17 lámparas, y luego dice que había un mar de vidrio semejante al cristal. O sea, ahí está, no está seguro si es un mar o si es una superficie cristalina, frágil, pero es intenso y inmenso. Y junto al trono, dice, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Se dan cuenta? ¿Estamos o no? ¿De acuerdo? Y dice, en el tercer versículo, perdón, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda generalmente tiene una tonicidad verde,
más el jaspe, más la cornalina, el arco iris. ¿Qué representa el pacto de Dios? ¿No? El pacto de Dios, la promesa de Dios. Porque Dios es un Dios perfecto. Él no ha dejado de cumplir ni una sola de sus promesas. Y él dice, no, que él no es hombre como para dejar la palabra o dejar la promesa a un lado. ¿Sí? Dios es perfecto. ¿Ah? Acá nos presenta inclusive de la esmeralda, ¿sí? De la esmeralda, una porción de Ezequiel. Cuarto versículo, y dice, y ahí estaban los 24 ancianos que tenían sus ropas y sus coronas, y ahí se escucha, se ve, se percibe la gloria de Dios, los relámpagos, los truenos, las voces, los vivas glorificando a Dios. Algo que jamás Juan había presenciado. Ustedes pueden imaginarse el lenguaje humano limitado ante la grandeza de Dios, ante contemplar su gloria. No hay término humano en ninguna lengua que pueda describir eso. ¿Se da cuenta? Y hay muchas cosas que Juan vio, pero Dios le dijo, o sea, el Señor, que no las escribiese. ¿Cuántas cosas hermosísimas habrá visto Juan? Pero no se le permitió que lo transcribiera en Apocalipsis. ¿Verdad? Pastor, ¿Sí? el arco iris también nos conduce directamente a la historia del diluvio. En el momento cuando Noé salió del arca, cuando erigió el altar de Dios. Claro, pero el arco iris aparece como una señal para el ser humano, es decir, para la humanidad, de su promesa de no Claro, volver a hacer esto, claro, ¿no? sí, sí. Exacto, así es. Gracias, gracias. Ahora, miren a partir del versículo 6, habían 4 seres vivientes y tenían ojos, dicen, por delante y por atrás, ojos por todo lado. Y el verso 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto semejante a un águila volando. ¿A quién se le dice el rey de la selva? Al león, León. el animal imponente, más ágil, más rápido, veloz, inteligente. Por algo se le dice el rey de la selva. Ahí está el león, ¿sí? El león. Luego al becerro, el animal que se le puede domesticar. El tercero tenía rostro como de hombre, la humanidad. Y el cuarto, a un águila. ¿Sí? El rey de las aves, el águila. El águila puede subir, hermanos, hasta más allá de nuestra atmósfera y no le afecta. Y tiene una capacidad de ver de tan alto, que puede ver a su presa y dirigirse con una velocidad, pero impresionante. Es el águila, creación de Dios. Dando a entender que aquí todo lo creado está sujeto al poder de Dios. ¿Ok? Y dice la palabra que el primer ser viviente era semejante a un león. Bueno, acá lo hicimos ya. Versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir. ¿Por qué? Porque Dios se mueve siempre en un eterno presente. En un eterno presente. Y la gloria es para Dios. Y luego dice el versículo 9, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, ¿verdad? Al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas. Mire, usted puede imaginarse un rey o una reina despojarse de su corona de oro y ponerla en el piso ante otra persona o ante otro rey o reina. ¿Qué diría la gente? ¿Pero por qué hace eso? Si es reina como ella, si es rey como él, ¿por qué pone su corona a sus pies y hace una genuflexión cuando más bien él es rey? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas
delante del trono diciendo, verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso esta escena de adoración. Ay, esto me tomó más tiempo de lo que pensé. Miren, en Isaías vemos los serafines. ¿Se acuerdan ustedes del llamado de Isaías? Ahí estaban los serafines, ¿no? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y la descripción de Isaías es que tenía 6 alas, ¿no? Es casi la que coincide aquí con estos seres vivientes, también tenían 6 alas. Pero acá nos dice que la palabra del Señor, que tenían, dice, una cara, dice que estaban, dice, por dentro y por fuera llenos de ojos, ¿no? Los serafines adoran al que está sentado. En Ezequiel vemos a los querubines. Tienen 2 alas menos, pero tienen 4 caras. Y dice que carbones para ejecutar los juicios de Dios. Y aquí en Apocalipsis vemos a 4 seres vivientes. Tienen 6 alas, tienen una cara, ¿y qué hacen? Adoran a Dios. Adoran a Dios, alaban a Dios permanentemente, constantemente están rindiendo la adoración a Dios. ¿Verdad? Están ahí. Ahora, ante este majestuoso escenario de adoración, ¿no? Dios desde el trono gobierna, dirige todos los asuntos de la tierra y allá en su gloria recibe pleitesía, honra, alabanza. ¿Sí? Por eso que Él se goza cuando su pueblo le canta, ¿no? Cuando alabamos a Dios, Dios se exalta. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Capítulo 5. Capítulo 5. Un momentito, por favor. Ok. Ante este escenario, es una antesala, porque casi es continuación, 4º y 5º capítulo de Apocalipsis. ¿Ok? Y aquí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de algo importante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, ojo, si es posible, subrayen esto, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Ve? Acá vemos, ¿ve? ¿Se dan cuenta? No, acá vemos en Minorá, 7 sellos, no son 5 ni 8. 7 sellos, el número de Dios. Y vi a un ángel fuerte, ojo, ¿cómo es eso? Hay ángeles flacos o gorditos como yo. Dice un ángel fuerte, da a entender enorme, ¿no? Imponente, ¿sí? Que pregonaba, dice a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Tercer versículo, y ninguno, ojo, miren lo que dice Juan, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el sello. Es más, Juan dice, ni siquiera podían mirarlo. ¿Qué pasó con Juan? 4º versículo, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno. Otra vez la palabra digno. ¿Cuántas veces aparece digno en estos capítulos? De abrir el libro, ni de leerlo, ni de 5 mirarlo. veces. Gracias. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Uno de los ancianos, no menciona el nombre, solamente dice, no llores. Lo consuela Juan. Lo consuela Juan. Él dice, no llores. He aquí el león. Ojo, el león acá no está con minúscula, por si acaso. Miren bien, subrayen en su Biblia. León acá habla como un título. Dicen los estudiosos que cuando
en el Antiguo Testamento los enemigos de Israel venían a la guerra, venían, ellos dicen, con estandartes. Estandarte, ustedes saben que es un símbolo militar, no para esconderlo, sino para presentarlo, ¿sí o no? Vemos en la Guerra del Pacífico la bandera, bandera del Perú, bandera de Chile, pero también las banderas de su batallón, de su destacamento, que representa presencia, ¿verdad? Señal de victoria, de conquista. Allí lo colocan su bandera, colocan su estandarte. Y esta también es una de las figuras de Dios, que Dios es nuestro estandarte, nuestra bandera, ¿verdad? Entonces, acá vemos al león, acá lo vemos al Señor Jesús, dice al león. ¿Y qué pasaba con Israel? Se dice que Israel venía también a la guerra con estandartes, y ahí estaba posiblemente dibujado un león. Y los enemigos decían, el león de Judá, ahí viene el ejército de Israel. Entonces dice, la raíz de David ha vencido. No dice que va a vencer, dice ha vencido. Ahí tenemos gramaticalmente el presente perfecto. Una acción debidamente concluida, terminada, acabada, finiquitada. Ha vencido. El auxiliar haber, el verbo auxiliar haber, y el participio hado, ido, de vencer, ha vencido. Logró, conquistó, terminó, ganó, para abrir el libro y desatar, dice, y desatar, porque cuando se tenía un libro o un rollo, perdón, un rollo con sello, nadie más que una autoridad podía abrirlo, podía abrirlo. ¿Por qué? Porque era el sello de la autoridad. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Y miré, verso 6, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Obviamente, ¿a quién se hace alusión? A Cristo Jesús, que tenía 7 cuernos. ¿Ve? Otra vez 7, miren el número, 7. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, ojo, no se quedó allí el cordero. Y ojo, el cordero no está asesinado, no está muerto. El cordero está de pie. ¿Sabe por qué? Porque dice, y vino. No voló, se desplazó y tomó el libro. Ojo, tomó ese rollo, la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, o sea, acá se quebrantan delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Miren las oraciones. ¿Dónde acaban las oraciones? Ah, ya, Dios las escuchó, ya muy bien. Ya se evaporaron en el espacio. No. Las oraciones, mire, ¿a dónde llegan? Hasta la presencia de Dios. Dice que son copas de oro. ¿Cómo serán esas copas? ¿Qué forma tendrán? ¿Qué tamaño? ¿Qué profundidad serán? Y dice llenas de incienso. ¿Qué son? Las oraciones de los hijos de Dios. Y cantaban un nuevo cántico, miren, adorando al bendito Cordero, alabando al Señor Jesús, al León de Judá. ¿Qué dice este cántico? Verso 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué significa la palabra inmolar? ¿No? Inmolado. Inmolar, este verbo, ¿qué significa? Y con tu sangre, ¿perdón? Degollar para un sacrificio. Sufrir. Sacrificado, ¿no? Sacrificado. Por ejemplo, decimos, Bolognesi fue inmolado en el morro de Arica, ¿correcto? ¿Qué significa? Que fue sacrificado. Él se sacrificó con los soldados que estaban allí porque los superaban de 6-1. O sea, por un soldado peruano venían 5, 7 enemigos que tenían que enfrentarse. Sabían que era una muerte segura, pero acordaron no rendirse, ¿no? El morro ahí. Y ahí es la famosa frase que dijo Bolognesi: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. O sea, fue inmolado, se sacrificó. En el contexto, aquí nos dice que él se sacrificó.
Cristo llevó en la cruz, dice Isaías, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. O sea, la tortura, el justiprecio de nuestro castigo por ser pecadores, él lo recibió. Él lo llevó. Él lo tuvo que soportar. La corona de espinas, los latigazos. Ese calvario de ir hasta el monte de la calavera, llevando esa cruz. ¿Cuánto pesaba esa cruz? Algunos sostienen que pesaba entre 40 a 60 kilos. Era una cruz grande, era una cruz pesada. Tomando en cuenta que previamente él había sido ya torturado. Tenía horas con esa corona de espinas que le apretaban el cerebro. Dice, fuiste inmolado y con tu sangre, acá está el medio por el cual nos has salvado, dice, y con tu sangre nos has redimido, nos has adquirido, nos has comprado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, ahora Juan dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, ¿no? Alrededor. ¿Dónde estamos acá? Ahí está, miren, muchos ángeles, dice alrededor. Imagínense. Y de los seres, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, o sea, los 24 ancianos que tenían, dice, una corona de oro y unas vestiduras resplandecientes. Y aparte dice, había un número, dice, eran millones y millones. Millones y millones. Millones y millones. Ahí está el pueblo de Dios, ahí está la iglesia de Cristo. Dice, diciendo a gran voz, verso 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Juan describe este acontecimiento de una manera realmente incomparable, conmovedora. Y versículo siguiente, verso 13, dice, y a todo lo creado, continúa, lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Es decir, aquí la creación también. Dice, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Termina el verso 14 y el capítulo 5 diciendo, los 4 seres vivientes decían amén. Es verdad, así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién? Al bendito Cordero de Dios, al León de Judá. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús es digno de revelar el futuro. El Señor Jesús es digno de suprema alabanza. ¿Verdad? Ahí tenemos, miren, algo así sería. Juan lloraba y lloraba porque no podía ver, no podía entender. No había nadie que ni siquiera podía mirarlo, menos tocarlo y peor todavía abrirlo. Hasta que aparece allí el bendito Cordero, el León de Judá, nuestro Señor Jesús. Bendito sea Él. ¿Qué dice Hebreos 7:17? Con esto terminamos, hermanos. Con esto concluimos. Hebreos 7:17. Porque manifiesto es que nuestro Señor, Cristo Jesús, ¿vino de dónde? De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Lo dice la Biblia. La Biblia misma lo declara a nuestro Señor Jesús, el León de Judá. ¿No? A Él le rendimos toda la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Estaremos haciéndolo. Entonces, muchos tenemos la práctica de la oración de petición, ¿no? Pedimos, Señor, ayúdame. Señor, los jóvenes, ¿no? Dicen, Señor, ayúdame, ¿no? En el trabajo. Señor, ayúdame en mi situación económica. Señor, las señoritas. Señor, dame un varón, ¿no? Un siervo tuyo. Los jóvenes, Señor, dame una Débora, dame una Esther, una Noemí, ¿no? De los jóvenes. Y piden, ¿no? Pedimos, todos pedimos, pero ¿cuántos
¿cuánto practicamos la oración de adoración? O sea, ya no pedimos nada. No intercedemos. Solamente adoramos a Dios. ¿Cuántas veces le adoramos? Con nuestra vida, con nuestros labios y en nuestras oraciones. Quizás digamos, decir, bueno, hermano, solamente hagamos una oración de adoración. Señor, tú eres bello, Señor, tú eres hermoso. ¿Y de ahí qué más? ¿Cómo lo podemos adorar? Este capítulo es un recuento de lo que en el cielo haremos, ¿no? Alabándolo a Él, adorándolo a Él. Fuiste inmolado, digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, ¿verdad? Digno de tomar el libro, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Te adoramos, bendito Cristo. Te exaltamos, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia que me tienes. ¿Cuántas veces podemos solamente hacer oración de adoración al bendito Cordero? Por nuestra propia vida. Si no fuese por Él, ¿dónde estaríamos? Si no fuese por Él, ¿qué sería de nuestras vidas en este momento? ¿Dónde andaríamos? Como dice la palabra, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, sin esperanza y sin Dios. Qué terrible, ¿ah? Sin esperanza y sin Dios. Y esa es una característica del mundo de hoy. Por eso el sábado animamos, alentamos, desafiamos, alentamos a los jóvenes mayores. ¿Para qué? Para que en el Señor tomen parte de qué? De evangelizar, de predicar la palabra. Porque hay muchos jóvenes hoy en día que están muriéndose por la pandemia, por las enfermedades, por 1000 problemas, porque no tienen esperanza. Dice la palabra que Cristo es la esperanza viva, ¿no? Y Pablo a la iglesia de Éfeso dice, son personas que no tienen, que están sin esperanza y sin Dios. Hasta que un día llegó Cristo a nuestras vidas. Amén. Gracias al Señor. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud? Pregunta, hermanos, para que puedan ir a su break. A ver si no han cenado. A ver, puedan tener unos minutos. Profesor, Adelante. profesor Andrés, buenas noches. Yo estuve escuchando una prédica de Apocalipsis de Elvis Carballosa. Y él, justo usted habló, ¿no? Acerca de que que Cristo es omnipresente, ¿no? Y, y bueno, Elvis Carballosa dijo que Cristo ya no puede ser omnipresente porque él tiene un cuerpo terrenal porque él es 100% hombre. ¿Y ese es cierto o hasta qué punto puede ser cierto? Habría que ver, ¿no? Si lo puedes pasar el link para analizarlo bien, escuchar bien lo que tú compartes, sería importante para poder dar ya al respecto sobre el comentario que estás haciendo sobre Carballosa, ¿no? Pero Hebreos dice que el Señor Jesús dice, sacrificio no fue importante, pero me diste cuerpo, dice el Señor. Porque siendo el Dios invisible, el Dios espíritu, siendo el Dios creador, tomó forma de su creación. Es como que el alfarero tome por un momento forma de barro. Imposible, pero si él es el que forma el barro, ¿cómo se va a hacer barro? Pero Cristo viene con una naturaleza divina, solamente con una naturaleza divina, pero regresa a su gloria también con una naturaleza humana, semejante a todo ser humano, valga la redundancia, con la diferencia que él nunca pecó. Es más, no podía pecar tampoco, porque es Dios, pues, es perfecto. Sin embargo, en su dimensión humana, los evangelios nos dicen que Cristo Jesús fue tentado, y no una vez, varias veces. ¿Por quién? Por el diablo, por el enemigo de nuestras almas. Y ante cada tentación, el Señor le responde con la palabra viviente, es decir, con las sagradas escrituras, ¿verdad? De la cual podemos sacar muchas lecciones importantes. Pero Cristo tiene un cuerpo glorificado.
Y Hechos, capítulo 1, nos dice que él va a mostrar en su momento pruebas indubitables. En un juicio, a la persona, mientras está como acusado, no es culpable, hasta que hay una sentencia. Cuando llega el proceso final de un juicio, el juzgado da una sentencia, una resolución, donde indica que el acusado o es inocente o es declarado culpable. Recordando Romanos, el santo ser llevó la inmundicia del culpable. Cristo tomó nuestras manchas, nuestras maldades en la cruz. Eso es la justificación. Y no podía hacerlo porque la palabra dice, ¿no? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la vida del hombre está en la sangre. Y la enseñanza del Antiguo Testamento era que ofrecer ese sacrificio, pero el perdón no estaba en el sacrificio, sino en lo que el verdadero Cordero de Dios llegaría en su momento para hacer eso por todo ser humano. Y la promesa de los del Antiguo Testamento que no vieron a Cristo Jesús fue que en algún momento el bendito Cordero llegará. El Cordero de Dios llegará y todo pecado, toda inmundicia será quitada en su nombre. Entonces, cuando Hechos capítulo 1 nos presenta huellas indubitables, quiere decir que en algún momento los que hoy dicen, los que tienen una cruz satánica, ¿no? Aquellos que ponen a la cruz de cabeza, es decir, Cristo fue crucificado, Cristo resucitó, se burlan de Jesús, blasfeman el nombre de Dios, ponen en tela de juicio el bendito evangelio. La Biblia nos dice que en algún momento Cristo va a mostrar esas pruebas indubitables, lo que llaman en términos jurídicos los medios probatorios. Los medios probatorios que el juzgado ve, ¿para qué? Para declarar al culpable o al acusado, perdón, inocente, o para reafirmar en el acusado su culpabilidad. Por los medios probatorios, los acontecimientos, los hechos que le van a dar el carácter de sentencia. Entonces, Cristo resucita de entre los muertos con huellas de haber sido clavado en la cruz. Sus pies, la corona de espinas y ese forado que le abrió la lanza romana y derramó su sangre. Por eso el Señor dice, por eso dice la palabra de Dios, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aquellos que blasfemaron su nombre, aquellos que pusieron en tela de juicio que Él murió y que resucitó, doblarán sus rodillas, pero no por reconocimiento, sino por vergüenza y por la culpa de no haberlo reconocido como tal, como el Hijo del Dios viviente, como el Salvador del mundo, como aquel que estuvo dispuesto a darles el regalo de la vida eterna, pero no quisieron aceptarlo. ¿Sí? Es un cuerpo glorificado, porque la palabra dice también en Tesalonicenses, Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto dice que es un cuerpo transformado, pero en el primero de Tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo, el término paulino es glorificado. En otras palabras, en suma, un cuerpo que no tenga presencia pecaminosa. Un cuerpo perfecto. Y esto nos lleva a la pregunta, los hermanos que están en el cielo, los pastores, los apóstoles, los hijos de Dios, que ya están en el cielo, ¿ya tienen este cuerpo glorificado? Todavía. Porque la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. En Cristo. Y luego dice la palabra, los que estén en el cuerpo. Entonces los hermanos que están en el cielo como que dicen, Señor, ¿cuándo? Señor, la hora. ¿Sí? Porque tienen una madurez espiritual, claro que al cielo ya no mienten, ya no pecan, pero tampoco tienen un cuerpo todavía, así como dicen los mexicanos, un tantito, para tener el cuerpo glorificado. Un cuerpo transformado, un cuerpo perfecto, donde haya cero presencia de pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, creo yo que a grosso modo, no sé, eso es lo que podemos ver en la palabra de Dios. Y Cristo tiene un cuerpo, pues un cuerpo, ¿no? Claro, Él vino como un Dios espíritu, pero tomó la naturaleza humana. Ojo, Él no recibió un solo gen, ni de María ni de José, por cierto, porque si no, entonces hubiese tenido la herencia adámica. Pero la palabra dice que fue por la obra del santo ser, del Santísimo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí inmediatamente María quedó gestando. Entonces,
Jesús, el Señor Jesús, humanamente no tuvo un solo gen, ni de María ni de José. Ahora, María lo tuvo, naturalmente, humanamente, pero en la genética o la descendencia humana, él no recibió ni un solo gen, ni de ella, ni de José. Por eso dice la palabra que es el santo ser. Y esa sangre inmaculada de un cuerpo que nunca pecó, de un cuerpo que nunca dio lugar al pecado, ni uno solo. De allí que es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, 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 perfecto. Si había una abejita que tiene una verruga, una manchita, no, el sacerdote lo rechazó. No, no, tenía que ser un animalito por todo lado, lo examinaba, ¿sí o no? ¿Cuánto más Cristo? El Cordero de Dios. ¿Ok? Bien, hermanos, entonces, si tienen cualquier interrogante, me pueden escribir, con todo gusto le responderemos o oraremos para que Dios nos dé la sabiduría y poder ver con su palabra. ¿Ok? Bien, hermanos, un gusto de verlos. Gracias, Señor. Saludos allá a Lamas, a Martín, Gracie. Con el calor, ¿no? Gracie está con calor todo el tiempo. Es fresco ese lugar, pero es fresco, ¿ah? Usted camina en la Plaza de Armas, no tiene ni calor ni frío. Está con su polo, pero fresquísimo. En cambio, en Huimbayoc, usted está sentado y está con chorros y chorros de agua, pero una cosa, y los mosquitos, los zancudos por aquí, y las arañas y las tarántulas por su lado. No les asusto, no, visito, no, yo no voy, no. Es parte del oficio, ¿no? Gajes del oficio que en algún momento vamos a pasar. Pero bueno, saludos, Gracie, y a cada uno de ustedes, una alegría verlos, y a los que no los podemos ver igualmente. El hermano Abel pidió permiso, hermana. Dios te bendiga. Hermana Elisa, el hermano Abel pidió permiso por cuestiones de trabajo, ¿no? Me comunicó que iba a ser difícil porque estaba en pleno trabajo y que lamentablemente no iba a poder estar en la clase. Bueno, hermana Stephanie, a la hermana Karen, hermano Orlando Panta, que estuvo en todos los ayunos con el hermano Juan Zambrano, ¿recuerda? ¿No? En la iglesia. Y también creo que estuvo Yoli también. Claudia estuvo, creo, en la tercera, en la última jornada de ayunos, ¿no, Claudia? Claudia estuvo, pero un costadito, separada, no sé por qué, no quería estar como, estaba allá, pero estuvo en el ayuno también, y eso fue bonito. Bueno, próxima oportunidad, Dios mediante, a que puedan tomar parte, hagámoslo en el Señor. Un gusto de verlos, hermanos, Dios los bendiga a todos. ¿Sí? ¿Podemos prender los micros? Para despedirnos, Dios los bendiga. Bendiciones, pastor. Nos vemos en la próxima clase. Dios los bendiga. Amén. Cuídense mucho. Gracias, pastor. Bendiciones. Sus oraciones, Dios los bendiga.